amigos, muy buenas noches. Empezamos nuestro conversatorio número 94, siempre de la mano con nuestro Centro de Estudio de Derecho Penal Económico de la Empresa, la Asociación Internacional Compliance y demás marcas afines a nuestro grupo. En esta ocasión nos acompaña nuestra socia, la doctora Ana Hurtado Guarilla, quien es especialista en temas de derecho procesal y especialmente en temas relativos a la prueba, ¿no? Y ahora le hemos pedido a ella que haga un análisis específico sobre el razonamiento probatorio de esta decisión del Indecopi que acabamos de comentar. Y también nos acompaña Luis Roca, que es abogado senior de la firma Carrera Asociados, quien va a trabajar aspectos vinculados a la prueba, pero básicamente desde la perspectiva de la prueba digital. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Lucho, por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Carlos. Encantado de absolver las preguntas del público en general. Muchas gracias a ambos. Igualmente. Muchas gracias también, Lucho, por compartir este panel y Carlos por la invitación y a todo el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico por la convocatoria. Muchas gracias a ambos. Este tema es un tema de la máxima trascendencia porque estamos hablando de la decisión del Indecopi que ha impuesto la multa más alta en su historia hasta el momento. No estamos hablando de 539 millones de soles, es decir, más de 100.000 UITs impuesta a 13 laboratorios y a 5 personas naturales por prácticas de colusión horizontal. Es decir, a juicio del Indecopi se considera aprobado en una primera instancia, Comisión de Libre Competencia, esto puede ser evidentemente apelado y seguramente ya lo está haciendo a nivel de la sala correspondiente y tras ello, según la suerte que corresponda, poder incluso derivar en un contencioso administrativo, se considera a nivel de esa primera instancia de que estos 13 laboratorios y estas personas naturales han participado en prácticas de colusión horizontal. Es decir, han participado en hechos que podría significar coordinación de propuestas y abstenciones para repartirse adjudicaciones en el mercado, concretamente en licitaciones a nivel del Ministerio de Salud y eSalud durante un largo periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo bastante extenso que va del año 2006 al año 2020. Es una larga resolución, una resolución de más de 1.400 folios y que en su análisis, digamos, trae consigo temas de derecho regulatorio, evidentemente derecho de la libre competencia, pero también cosas vinculadas a lo que es derecho sancionador, que es jus puniendi, como cuestiones propias de lo que es el derecho procesal y concretamente lo que es razonamiento probatorio. Y acá vamos a abordar estas cuestiones. Vamos sobre la materia, ¿no? Yo voy a hacer un OPE muy breve, con una cuestión que he podido denominar la radiografía de la resolución, ¿no? Y voy a tocar 3 temas en concreto. En primer lugar, los problemas de imputación en torno a la colusión horizontal a nivel de lo que puede significar la regulación del Indecopi. En segundo lugar, qué es lo que debe de probar la comisión conforme a esta regulación para considerar, digamos, acreditada esta colusión horizontal. Y lo tercero, los temas de compliance, porque de hecho en la sección 10, digamos, de la decisión, como medida correctiva, se ordena que varias de estas empresas implementen programas de cumplimiento durante 5 años como medida correctiva que deben, digamos, de ejecutar durante ese periodo de tiempo. Vamos entonces sobre la materia, ¿no? A ver, lo primero es tomar en cuenta lo que dice la regulación, ¿no? Y la regulación es bastante clara. La regulación, digamos, en materia de colusión horizontal implica remitirnos al decreto legislativo 1034, es decir, al decreto supremo que regula el texto único ordenado de la Ley de Represión de las conductas anticompetitivas y que considera como una práctica prohibida, dentro de las prohibiciones relativas, las llamadas prácticas colusorias horizontales. No voy a dar lectura a la norma, pero en buena cuenta lo que acá se regula es lo que en términos técnicos es un acuerdo de voluntades, vamos a decirlo así, un supuesto, diríamos, desde la perspectiva del derecho penal que siempre influencia la lectura del derecho administrativo sancionador, un caso de participación necesaria, ¿no? A diferencia de lo que puede suscitarse en el ámbito de la colusión pública, es decir, la colusión, el delito de colusión del artículo 384 del Código Penal, donde hay colusión entre funcionarios y particulares, acá todos están en nivel de igualdad, porque además estamos hablando de una práctica competitiva o colusoria horizontal.
estamos hablando de empresas que participan en el mercado dentro del mismo nivel, no estamos hablando de una colusión vertical, donde hay una imposición de condiciones del mercado contra una persona que está en otro nivel de participación dentro del mercado. Acá estamos hablando de laboratorios, proveedores del Estado, que en niveles de competencia similares participan en el mercado como proveedores y en cierto modo, según la imputación y según la decisión de primera instancia, habrían participado, se habrían coludido para efectos de coordinar ofertas y abstenerse, en algunos casos, de participar en determinadas licitaciones como una forma de repartirse el mercado. Para decirlo más claramente, en unas vas tú, en otras van otros. Es algo así como lo que sería, y digo sería porque tampoco hay una sentencia definitiva, el Club de la Construcción. El llamado Club de la Construcción, que sí es un caso netamente penal, es un caso en el cual supuestamente habían repartos de licitaciones públicas en virtud, digamos, de estos pactos o acuerdos ilícitos. Bueno, entonces la pregunta que surge es muy sencilla, ¿no? ¿Qué define la colusión horizontal desde el punto de vista administrativo? Y acá yo creo que hay que poner un punto sobre la mesa. Si nosotros hacemos una lectura netamente regulatoria, netamente administrativa, yo pienso que nos podemos quedar cortos, porque si nosotros revisamos la literatura, y me he dado el trabajo de revisar alguna literatura y alguna de las decisiones, incluyendo evidentemente la que estamos acá comentando, lo que vamos a ver es básicamente una lectura literalista, una lectura prácticamente gramatical y una lectura bastante lejana a lo que pueden ser los criterios propios del principio de legalidad o el principio de tipicidad. A lo que voy es a lo siguiente. Desde hace aproximadamente unos 30 años atrás, ha surgido aquí en el Perú, por influencia de la doctrina española, un sector doctrinal que postula la necesidad de trasladar las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Pero ese debate está muy lejos de terminar, porque ese traslado ha sido un traslado parcial. Entonces, se han ganado en algunas cosas, ¿no? Se ha ganado en principio de legalidad, no retroactividad, principio de ley estricta, el principio, digamos, de que tiene que haber un debido proceso, imputación, etc. Pero llegado al punto de temas específicos como la tipicidad, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? La imputación del dolo o la culpa. Pregunta sencilla, ¿no? En el derecho administrativo sancionador, ¿se puede sancionar sin dolo o sin culpa? Yo en lo personal defiendo, y no ahora, desde hace más de 20 años, de que el derecho administrativo sancionador, por se ius puniendi, debe de seguir siendo un derecho donde es necesario que la autoridad administrativa pruebe la existencia del dolo o la culpa. ¿Por qué es derecho sancionador? Que alguien me dirá, ¿y cuál es la diferencia? Oye, el versar en re ilícita está prohibido en el derecho penal, la responsabilidad puramente objetiva. Nadie puede responder por un mero resultado. Hay un muerto y por el solo hecho de que hay un muerto nadie responde. Uno responde si es que con una conducta has causado la muerte de alguien por dolo o por culpa, evidentemente. Pero llegado al derecho administrativo sancionador acá en el Perú, lamentablemente hasta el día de hoy seguimos viviendo en un escenario en el cual el principio de culpabilidad no existe, no se respeta. La SUNAT te sanciona si es que se pasó el plazo para poder presentar una declaración de impuestos. Por más de que tú puedas tener una causa de justificación, por más de que tú puedas tener, legítimamente hablando, una alegación que pueda permitir, digamos, un descargo de responsabilidad. No importa, la responsabilidad es puramente objetiva. Se te pasó el plazo y te vamos a sancionar sí o sí. La responsabilidad administrativa sancionatoria no puede ser puramente objetiva. Esto no es responsabilidad civil, es responsabilidad penal. Y alguien dirá, oye, ¿por qué tiene que ser subjetiva? ¿Por qué tiene que haber dolo o culpa? Tiene que haber dolo o culpa por una razón muy sencilla. El derecho sancionador penal o administrativo persigue la prevención. Y la prevención solamente es posible
a través de un proceso de comunicación normativa. Y ese proceso de comunicación normativa solamente se da si es que tú a la persona natural o a la persona jurídica le imputas dolo o culpa. Si a la persona no le imputas dolo o culpa, lo único que le estás imputando es un resultado. Un resultado es un proceso donde no existe comunicación. Un resultado es un proceso en virtud del cual tú le imputas un hecho y para imputarle un hecho está el derecho civil. El derecho civil tiene múltiples factores de imputación o de atribución, subjetivos, objetivos, responsabilidad objetiva, cuando tú estás manipulando, por ejemplo, objetos peligrosos o realizando una actividad peligrosa, o por ejemplo, cuando se trata de la responsabilidad vicaria del principal o del empleador, está ahí la figura propia del derecho civil. Pero en materia sancionatoria, el principio de culpabilidad es un principio constitucional. Ojo, ¿lo dice Carlos Caro? No. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Solo que esto lamentablemente no se ha llevado a la práctica y yo creo que acá, en el caso de la decisión del INDECOPI, concretamente de la resolución 213-2025, el 14 de noviembre de 2025, esto hace agua. ¿Por qué? Porque más allá de los datos objetivos, ¿no? Oye, hubieron coordinaciones que puedo probar, digamos, que han habido una serie, digamos, de, vamos a llamarlo así, prácticas que uno podría denominar indicios de coordinaciones o indicios de colusión. Lo que tú tienes que probar es la participación. Estamos hablando acá de actos de coautoría, en términos penales, si queremos decirlo así, participación necesaria, donde todos tienen que intervenir dolosamente. Y estamos hablando de empresas. Y si estamos hablando de empresas, hay que imputarles el dolo o hay que imputarles la culpa. Y esa es una discusión que incluso en el derecho penal no está clara hoy en día. Ojo, un dato importante, ¿no? El estándar del dolo culpa a nivel administrativo puede ser más bajo que el penal. De hecho, hace pocos días estamos presentando un libro en la Universidad del Pacífico con el colega Percy García. Me refiero al libro de Rochi Bendezú, relativo a la prueba, ¿no? A la prueba o a la imputación subjetiva en la persona jurídica, pero a propósito del derecho penal. Una gran discusión súper interesante desde el punto de vista de los criterios de imputación fundados en las teorías de la organización, fundados en los defectos organizativos. Una discusión que acá ya por tiempo no la puedo extender, pero algo que ni siquiera está tan claro en el derecho penal, en el derecho administrativo podría estar muy claro porque el estándar es muy bajo. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, en Alemania, esto es algo que está muy claro desde los años 60, ¿no? En la Ordnungswidrigkeiten alemana, la ley de contravenciones, el criterio es el que se usa acá, hay veces para el derecho penal, para efectos de la imputación de la consecuencia accesoria, el defecto organizativo. Entonces, si una empresa tiene un defecto organizativo consistente, por ejemplo, en la falta de controles, ese puede ser el defecto organizativo que serviría para imputar dolo culpa, cosa que no ha hecho el tribunal. Me refiero a la Comisión de Libre Competencia. Entonces, no hay ninguna discusión sobre el elemento subjetivo y lo que hay prácticamente un versar re ilícita. Por lo tanto, la lectura ¿ya? Del tipo administrativo, porque esto es un tipo administrativo, me refiero al artículo 11.1, literal J, que es el que utilizaba el INDECOPI para la sanción, conjuntamente con el 11.2d para referirse a la prohibición absoluta, es decir, colusión horizontal prohibida absolutamente, son tipos administrativos que tienen que ser leídos conforme al principio de legalidad. Y ojo, esto no es llevar la imputación objetiva al derecho administrativo. Yo no estoy planteando eso. Lo que yo estoy planteando es llevar la garantía del principio de culpabilidad al derecho administrativo, y no lo digo yo, lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional peruano, pero lamentablemente esto no ha tenido un desarrollo jurisprudencial a nivel de los tribunales administrativos. Cierro esta primera fase de mi intervención con lo siguiente, el tema del compliance. El tema del compliance acá tiene una apreciación demasiado modesta desde mi punto de vista. Primero, porque lo que hace la comisión es hacer un recuento, ¿no? Un recuento, digamos, de derecho comparado. Dice, bueno, estoy en Canadá, estoy en Estados Unidos, estoy en España, estoy en Europa, y nosotros tenemos algunos precedentes desde el año 2017, muy bien, aplaudo. Y luego dicen, tenemos una guía del año 2020. Ojo, una guía no es ley.
una guía no es normativa. O sea, una resolución del INDECOPI no es regulación, es orientativo. Es como la guía de implementación de los programas de cumplimiento para efecto de la Ley 3424 de la Superintendencia del Mercado de Valores. No es más que eso. Entonces, esta guía ¿ya? De implementación que alega en la sección 10ª la resolución es una guía que apenas permite una atenuación de la sanción. Oye, han Hurtado, Roca, ¿no? Nosotros que somos entendidos y hemos estudiado algo de compliance, no hemos agotado el compliance, ¿no? Como dijo algún colega nuestro alguna vez, no hemos agotado, ¿no? Pero hemos estudiado algo de compliance. Oye, el gran mérito del compliance está en buscar la eximente, ¿no? O sea, por lo menos déjanos aspirar a la eximente. No, acá lo que nos dicen es tu máxima aspiración es la atenuante. Más allá no puede ser la atenuante. Bueno, y llegamos a puntos en los cuales tienes incluso que partir de dos cosas. ¿Eh? Tienes que partir primero, ¿ya? Del hecho de que la infracción no haya sido cometida por alguien de la alta dirección. Oiga, esto va en contra incluso de cualquier disposición comparada internacional. Esto que se hizo en Perú en mayo del año 2023, de quitar el efecto eximente cuando alguien de la alta dirección comete un delito, me refiero a la ley 3424, es algo que es absolutamente criticable. Parece que no se han estudiado el caso Morgan Stanley. Lo cierto es de que sí pueden haber casos donde alguien de la alta dirección puede cometer la infracción penal o administrativa y puede haber un efecto eximente, como en el caso Morgan Stanley, que es el ejemplo, digamos, que invito a todos a estudiar y a conocer para entender a lo que me estoy refiriendo. Vamos a la regulación española. La ley española no importa si el delito lo comete alguien de la alta dirección o no. Lo que importa es que la empresa puede estar en compliance independientemente de quién comete el delito. Entonces acá te dicen, si alguien de la alta dirección infringe, entonces no hay compliance que pueda. Y segundo, dice que tiene que haber autodenuncia. Si no hay autodenuncia, no hay compliance que valga. Oiga, no es una ley. Termino con esto. Bernardo Feijó y mi querido amigo Carlos Gómez Jara Díez han hecho un comentario hace poco precisamente sobre este punto. No hay predictibilidad cuando esto no está en una ley, precisamente porque esto es la autodenuncia como una garantía de que luego no te voy a imputar, que esté en una circular o que esté en una guía, no es predictibilidad, no es una garantía. Para que esto sea una garantía, tiene que estar escrito y sellado en una ley. No digo escrito en piedra, pero por lo menos sellado en una norma, y que el INDECOPI en una guía exija la autodenuncia y exija que no haya intervenido la alta dirección, ya borra de por medio todo lo que pueda significar el compliance, y más aún si la máxima aspiración es apenas una atenuante. No digo más por ahora, invito ahora a Ana. Ana va a comentar temas relativos al razonamiento probatorio y los voy a mencionar rápidamente. ¿Qué estándar exige la ley, no? La ley que sanciona, ¿no?, los actos anticompetitivos para imponer una sanción. La decisión de la comisión, Ana, ¿no?, identifica ese estándar y lo aplica al caso concreto. Ana es experta en derecho probatorio. Ella viene de la escuela del profesor Jordi Ferrer Beltrán, de la Universidad de Girona. Se ha graduado ya con todos los laudos correspondientes, así que confío mucho en que ha hecho un trabajo importante de identificar estos problemas en la decisión. Y por último, también comentará sobre la motivación propia del fallo. Muchas gracias, Ana, y por favor, el tiempo que estimes propio. Gracias, Carlos. Bueno, sí, esta es una decisión, una resolución extensa, tiene más o menos 1500 folios, y pues podemos digamos, inferir por la voluminosidad de repente que tiene pues una justificación razonada y que pues ha desarrollado todos los elementos del razonamiento probatorio, al menos los elementos esenciales que se requiere para poder establecer la validez de este razonamiento probatorio. Sin embargo, algunas cuestiones que se han podido identificar no es tan claro por el volumen, pues que exista esa suficiencia probatoria sobre los fundamentos que se utilizan para justificar la decisión, ¿no? Es una decisión
que involucra a 3 empresas y 5 personas naturales. Inclusive, desde este primer punto de la sanción que se establece tanto a empresas como personas naturales, no se hace una diferencia sobre el estándar que se le va a aplicar a las personas jurídicas y a las personas naturales. No hay una precisión o una apartado donde se haga la diferencia de estos estándares que se pueden aplicar tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ¿no? Eso por un lado es un hecho que es posible que se pueda justificar de repente como una razón de anulación en el tema de la motivación por no existir esta diferenciación. ¿Por qué? Porque es importante establecer un estándar probatorio que pueda ser cubierto a nivel del análisis probatorio y justificar la decisión. Porque si no consideramos cuál es el estándar, no vamos a poder medir la prueba, si llegó o no llegó, si alcanzó o no la suficiencia probatoria a fin de establecer si se encuentra o no probado un hecho. Pero previamente a establecer un umbral o un estándar de suficiencia probatoria, es necesario que en el razonamiento probatorio se tengan en cuenta elementos esenciales del razonamiento probatorio. Y estos elementos esenciales del razonamiento probatorio se inician desde la identificación de los hechos que se van a probar, de lo que va a ser el objeto de prueba. Y esto tiene mucha relación con lo que Carlos ha venido explicando sobre cuáles son los elementos que se requieren acreditar para poder establecer como probado un hecho. En este caso, estamos ante una imputación por práctica de colusión horizontal. Y los elementos que se requieren, no solamente para las personas jurídicas, sino para las personas naturales, difieren. En el caso de las personas naturales y las personas jurídicas, la posición, ya nos ha explicado Carlos, es que debe existir elementos subjetivos que deben acreditarse. Por ejemplo, en el caso de las personas naturales, el conocimiento, ¿no?, de que efectivamente estaban dentro de un contexto colusorio, la intervención consciente de algún aporte o alguna participación consciente de estas prácticas colusorias o acuerdos o coordinaciones. Y las empresas también, esta imputación subjetiva debe estar justificada en algunas infracciones a sus deberes de vigilancia, supervisión, ¿no?, o poca diligencia sobre sus trabajadores, gerentes, encargados de realizar las actividades propias de la empresa. Entonces, este primer elemento sobre lo que debe ser el objeto de prueba, en la resolución podemos podemos ver esta ausencia de la identificación de estos elementos subjetivos. Más estaría tratando, pues, como lo que se llama una atribución de responsabilidad objetiva por la infracción a la norma, pero no se analiza estos elementos de prueba verificados en los elementos subjetivos. Esto como un primer punto que se podría establecer que existe, pues, una falencia, o que podría yo notar una falencia sobre estos elementos. Otro elemento que es importante, que se tiene que identificar para un adecuado o la estructura correcta de un razonamiento probatorio, es identificar los medios de prueba relevantes. Y en esta identificación es necesario analizar la fiabilidad de la prueba, la utilidad de la prueba, la pertinencia de la prueba, la legalidad de la prueba, ¿no? Y en este punto ha habido cuestionamientos de parte de las defensas, tanto de las empresas como de las personas naturales, sobre el uso de pruebas que no es fiable, sobre documentos en Excel que no tienen autoría, sobre
algunos documentos que no se conocería exactamente cómo fueron obtenidos o quiénes han sido elaborados, en los que no intervienen algunas de las partes, sin embargo es utilizado como un elemento probatorio para fundar una decisión y establecer una sanción. En consecuencia, este sería el segundo elemento probatorio que se debería haber analizado adecuadamente a efectos de establecer si hay una adecuada fiabilidad en la selección de los medios de prueba que van a justificar esta decisión. Y luego viene pues ya el tema de la valoración, ¿no? De la valoración tanto individual como la valoración conjunta. Pero para esta valoración lo que debe hacerse es realizarse inferencias probatorias. Entonces, cuando vamos a revisar la resolución, vamos a ver que estas inferencias probatorias se hacen en bloque. No hay inferencias individualizadas. ¿Qué implica hacer una inferencia probatoria? Es establecer en base a una prueba una conclusión, pero tiene que haber una inferencia. La inferencia tiene que ser lógica, en base a los principios lógicos, en base a las máximas de la experiencia debidamente acreditados y en base a conocimiento científico. No se utilizan inferencias probatorias se hace aseveraciones implícitas, no se desarrolla de forma expresa cuáles son esas inferencias probatorias, más aún si en este caso la decisión se toma en base a indicios, ¿no? Hay una suma de indicios, pero como se dice, la cúmula de indicios o el enlistar o enumerar una serie de indicios sin hacer una inferencia probatoria, pues no te permite establecer o concluir que está probado un hecho. Eso es importante que se haya considerado de manera individual para cada una de las empresas y no utilizarse inferencias genéricas y no explicarse por qué razón se descartan y las inferencias probatorias que serían compatibles con las hipótesis alternativas planteadas por la defensa. Y este es un punto que tiene que ver mucho con ya el estándar de prueba, ¿no? Ya hemos visto el tema de la valoración, donde implica y exige la necesidad de inferencias probatorias, pero luego de estas inferencias probatorias ya tenemos esta valoración conjunta, tenemos que verificar si es suficiente. Y ahí es donde entra el estándar de la prueba. ¿Era suficiente esta prueba copiada en las investigaciones tanto por la dirección y valorada en la valoración la comisión? Utilizó un estándar de prueba? Entonces ahí en primer lugar nos preguntamos si existe regulado en la ley de represión de conductas anticompetitivas un estándar de prueba, y no hay expresamente establecido un estándar de prueba respecto a este tipo de prácticas colusorias. Sin embargo, vemos que tenemos la Ley de Procedimientos General Administrativos, la 27444, que nos establece, digamos, un criterio que puede ser utilizado y que es utilizado en la jurisprudencia, porque también he podido revisar alguna jurisprudencia emitida también y es, digamos, una línea jurisprudencial que se sigue sobre que el estándar de prueba tiene que ser la suficiencia probatoria, y el estándar de prueba no puede bajar al estándar civil y tampoco puede igualar al estándar penal, ¿no? Tiene que ser un estándar intermedio. ¿Y en qué se justifica este estándar intermedio? En el principio de licitud. Hay una presunción al principio de licitud, la presunción de licitud. Esto se puede asemejar en penal a la presunción de inocencia, pero en este caso, en el derecho administrativo sancionador, nos vamos a asemejar a lo que es el principio de licitud. Esto justificaría que no se puede realizar o establecer que hay suficientes indicios de un hecho sin realizar un análisis de refutación de hipótesis alternativas, porque hay una presunción de licitud. Entonces, si hay una presunción de licitud, tiene que haber una derrota de esta presunción de licitud. Y esta derrota solamente la vamos a poder lograr a través de este
procedimiento de refutación de hipótesis alternativas. En el caso se habría planteado diversas hipótesis alternativas de las razones por las cuales existirían reuniones, contactos, algunas interacciones entre estas empresas que no necesariamente justificarían que se han reunido para ponerse de acuerdo, para acordar o coordinar prácticas anticompetitivas, sino porque es producto de su actividad empresarial propia. En consecuencia, esta hipótesis alternativa tendría que haber sido refutada y explicada y por qué no es razonable. En alguna parte he visto que dice que es poco plausible, pero no se explica y no se da la refutación correspondiente a estas hipótesis alternativas. Y siguiendo el esquema de estándares probatorios, si estamos en un estándar donde se está aplicando, en un proceso donde se está aplicando el ius puniendi sancionador, no podríamos bajar a un estándar de probabilidades que se utiliza a nivel del proceso civil, sino tendremos que estar dentro de los estándares de acreditación y refutación. En el estándar penal, por ejemplo, lo que se requiere en el primer estándar, utilizando los primeros ejemplos de Jordi sobre los primeros estándares que requieren refutación, se requiere refutar todas las hipótesis que sean compatibles con la inocencia, inclusive las que no hayan sido alegadas por las defensas, todas las que sean compatibles. Ese sería el primer estándar. Creo que ese sí es un estándar que puede ser exigido para el penal porque es también cierto que hay una diferencia entre el proceso administrativo por la gravedad de las consecuencias o de las sanciones y el proceso penal. Pero el segundo estándar requiere refutar todas las hipótesis que hayan sido planteadas por la defensa en el proceso. En este proceso estaríamos que sí han habido planteamientos de hipótesis alternativas y debían haber sido materia de refutación. Y el tercer estándar de refutación estaría referido a que la hipótesis planteada por la defensa no solamente debe ser planteada, sino tiene que haber sido probada al menos algunos de estos planteamientos de refutación que sean compatibles con la inocencia de las defensas, de las personas a las que se defienden. Entonces, creo que este último estándar sería el que debería ser aplicable a este tipo de procesos, porque si bien es cierto, hay una diferencia de gravedad, ¿no?, de las sanciones en el proceso penal, se está aplicando también sanciones graves y que requieren pues que se refuten estas hipótesis alternativas, pero una exigencia adicional o un matiz adicional sería que se requiera que las defensas prueben estas hipótesis alternativas que plantean a efectos de poderse acreditar si un hecho se encuentra probado o no probado. En realidad hay mucho por analizar. El tema también se refería al tema de cuáles son los errores que podría advertir en la resolución. Hay inferencias que incluso tienen errores estructurales en el sentido de poder realizar afirmaciones o inferencias genéricas en base a premisas incompletas, ¿no? Por ejemplo, se concluye acuerdos colusorios únicamente por pertenecer a una empresa o únicamente por haber indicio de reunión, de participar en una reunión, pero ¿cómo es que se salta desde este indicio de haber participado en una reunión a la existencia de un acuerdo colusorio? ¿Cómo es que se salta de haber participado o pertenecido a una empresa a haber intervenido, planeado, ejecutado en una práctica colusoria? Entonces, esas inferencias no estarían tan claras o explícitas a efectos de poder justificar el razonamiento probatorio de la decisión que se emite en esta resolución. Esto por el momento estos alcances podrían dar.
Muchas gracias, Ana. Y ahora entramos inmediatamente a un tema también peleagudo, que es el tema de la prueba digital. WhatsApps, correos electrónicos. Claro, son muchos los supuestos, ¿no? Son muchas empresas, son muchas personas, de un lado y del otro. Estas, digamos, pantallas, pruebas digitales, respetan los estándares nacionales e internacionales, por ejemplo, en torno a la cadena de custodia. La evidencia digital ha sido sometida a validación, las partes han reconocido la prueba. Claro, porque una cosa es que tú me mandes un chat, por ejemplo, a mí, yo lo pongo a disposición de la autoridad toma copia y de pronto tú lo niegas. Tú dices, no es así. Alguien ha refutado, alguien ha dicho no es así, alguien ha contradicho. Se ha permitido que eso funcione de esa manera en el sentido de que haya un reconocimiento o validación. Pueden plantearse a tu juicio objeciones desde el punto de vista de la prueba ilícita por inconstitucional o prueba irregular por ilícita. Por favor, Lucho. Muchas gracias, Carlos. Principio, saludar a todo el público que nos ve esta noche, ¿no? Yo he analizado, como bien lo he dicho, Carlos, la resolución desde el punto de vista de la prueba digital. En principio, lo que hay que decir es que, qué duda cabe, los inspectores de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia y Libre Copy cuentan con las facultades suficientes para hacer esas inspecciones, pues, en los locales de las empresas farmacéuticas, pues, en este caso, inspeccionadas, ¿no? Eso lo tenemos claro. Sin embargo, lo primero que tendría que decir al respecto es que tampoco, si bien es cierto, puede negarse, pero lo que viene después sería también una consecuencia un poco grave, ¿no? Porque les pueden imponer una multa de hasta 1.000 UITs y posteriormente conseguir una autorización que le emitía por un juez, lógicamente, y proceder al deserraje en este caso, de la empresa y conseguir incautar o conseguir todos los elementos que ellos consideren necesarios. Ahora bien, en principio, la Comisión de Libre Competencia y de Copy considera que sí se respetaron los estándares y protocolos de la cadena de custodia de prueba. Sin embargo, este respeto por los estándares y protocolos está contenido en unos lineamientos, que es un reglamento, un documento interno de Indecopy, que a mi juicio no recoge lo establecido en los estándares internacionales. Y en este caso, más adelante les voy a mencionar en qué normas. Fíjense ustedes, la resolución de Indecopy hace referencia a un registro de etiquetado. Hace referencia, lógicamente, que se han creado código hash y que ha habido una creación de una copia espejo, ¿no? Que se deja en la computadora de los usuarios para que estos vean qué es lo que se ha reproducido o qué se ha extraído de su computador. Sin embargo, como lo he repetido, a mi juicio esto es insuficiente. ¿Y en base a qué? En base al protocolo basado en el ISO 27037, que son las directrices internacionales para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital. Esta es una norma bastante completa, es una norma ISO internacional donde, se recogen muchísimas cosas. Copia bit a bit, hay un sistema de auditorías, hay registro de las personas o de los técnicos que entran por última vez o se realizan modificaciones. Es un tema muy complejo. En el derecho penal la prueba es un tema muy delicado. Y esto creo que no debería ser la excepción. Sin embargo, como he comentado, este lineamiento de visitas Indecopy es bastante, a mi juicio, pobre, porque no recoge con amplitud y con severidad cuáles son los procedimientos que se deberían seguir. Ahora bien, quiero comentar, ampliar un poco sobre los estándares de la prueba. Me estoy metiendo un poco en el tema penal, pero... Siéntete libre, por favor. Contrario. Claro, en la farmacéutica, por ejemplo, una de la defensa que dio una de las farmacéuticas es que se necesitan de un nivel de prueba penal más allá de toda duda razonada. Sin embargo, la comisión le dijo, oye, esto es derecho administrativo, tenemos un nivel de prueba riguroso, pero no se aplica el estándar de prueba penal. Entonces,
Complementando lo que ustedes han dicho, yo creería que sí se debería, ¿no?, empezar a aplicar ese estándar, ¿no?, del derecho penal, ¿no? Eh, Ahora bien, también cuestionaron la prueba en el sentido, una de las empresas diciendo, oye, uno de los Excel tú consideras que es una prueba irrefutable, es un archivo editable y tú lo has podido manipular, y la comisión le dijo que para mí fue una respuesta laxa, muy blanda. Sí, pero yo no analizo solamente el Excel, analizo muchas pruebas en conjunto. Entonces, me pareció una respuesta un poco motivada, ¿no? Que incluso podemos ver más adelante, podría hasta de repente tener implicancias constitucionales. Y también una de las empresas o uno de los funcionarios dijo, oye, que mi nombre aparezca en otro documento no significa que yo haya participado de esto, lo cual me parece lógico, pero tampoco han desarrollado qué es lo que... ¿por qué se ha considerado esto como una prueba? No lo ha desarrollado, no lo ha desmenuzado el INDECOPI, ¿no? Entonces, yo considero que esos estándares o estas cuestiones pueden tener implicancia, porque recién, digamos, estamos al inicio de un camino que pinta para largo. Viene ahora la resolución de la sala, el análisis que va a tener la sala, que me imagino que va a ser más exhaustivo, y posteriormente va a ir el contencioso administrativo, que qué duda cabe, de todas maneras lo van a, en caso de que esa resolución no le sea favorable, lo van a activar, ¿no? Pero estas cuestiones probatorias de la prueba digital, lo que hemos comentado hace un rato, el protocolo basado en la ISO no es obligatorio, sin embargo, creo que deberían aplicarse. Hay otras entidades del Estado, Carlos, Anita, que aplican estos protocolos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, y yo me he tomado el trabajo de analizarlos, la policía y la fiscalía tienen una norma interna donde desarrollan bastante más que Indecopi, incluso poco más alineados a las normas ISO, ¿no? Los estándares que van desde la toma de prueba hasta la parte final, que es la devolución o ¿no?, en ese caso la destrucción. Sin embargo, yo creo que Indecopi debería implementar un protocolo más fuerte basado en normas ISO, donde pueda darle la seguridad y el derecho de defensa a los administrados del poder defenderse en este tipo de contingencia. Yo considero que esta prueba o el estándar que usó Indecopi para su régimen, basado en su régimen de visitas, no es suficiente, y creo que debería ser ajustado a las normas internacionales. Yo creo que esto, con el devenir o con el transcurrir bueno, la sala o eventualmente en el procedimiento contencioso administrativo, podría dar lugar a un cuestionamiento de tipo hasta constitucional, por un tema de derecho de defensa, ¿no? Bueno, Carlos, quedo atento a las consultas que nos pueda realizar el público, y después Luis. Muchísimas gracias, Lucho. Y acá efectivamente ya tenemos algunas consultas, Anita. La primera viene para ti, ¿no? Muy concreta. A ver, y quiero introducir tal vez la pregunta en lo que está interesante. A ver, el tema es este. A nivel de lo que son tribunales administrativos, ¿no? Ya no solo pensando en Indecopi, porque parece que es una paliza contra Indecopi, tampoco es así. Yo creo que es una crítica contra los tribunales administrativos en general. Y podemos hablar de SUNAT, podemos hablar de SUNAS, todos los tribunales administrativos en términos generales, sobre todo los de las máximas instancias y los que tienen ese poder tan fuerte de imponer estas sanciones graves, ¿no? Estamos hablando de 139 millones de soles, 539 millones de soles, que es muchísimo dinero. Como siempre se dice, ¿no? A mayor riesgo, más garantías, ¿no? Más garantías. Y no estamos hablando de una multa de tránsito de 1.000 soles, 3.000 soles. Estamos hablando de sumas importantes de dinero donde eventualmente puede mandar a la quiebra una empresa. Tampoco nos vamos a escudar en el derecho a la libertad de empresa, tampoco nos vamos a escudar en el derecho a los trabajadores, pero es un tema que tiene un impacto. Entonces, si vamos al principio de proporcionalidad, ¿no? A mayor riesgo, más garantías, evidentemente, la administración pública tendría que tener muy claro el estándar de prueba que utilice. Entonces, la pregunta va en esta dirección, la que nos están planteando acá. Dice, doctora, por favor,
especifique dentro de los estándares del doctor Jordi Ferrer Beltrán, que tiene, Anita, siempre lo hemos hablado, Jordi tiene muchos estándares, ¿no? Y al final, Anita, Son corrígeme, por ejemplos, favor, son ejemplos. ¿en cuántos estándares vamos? Y ahora lo aclararás, yo no sé si 10, 11. ¿En cuál se ubicaría, ¿no? El 6, 7, y más allá del número, si no, lo puedes concretar, porque antes, yo sé que lo has dicho, pero las preguntas a veces sirven para dar un cierre, ¿no? Si fueras tan amable de especificarnos eso como digamos, un colofón de esa intervención tuya, ¿no? ¿Cuál es el estándar administrativo que debería de seguir un tribunal como el Indecopi, que puede imponer y tiene un gran poder sancionador, que no debería ser el estándar de un policía de tránsito, ¿no? Que además hace de testigo, hace de fiscal y todo eso en minutos, ¿no? Que te impone la sanción. Por favor. Sí, justo también es muy buena la pregunta porque me permite desarrollar un punto que se desarrolla en la resolución y que también lo tocó Lucho sobre ese cuestionamiento que se hace sobre la diferencia del estándar penal con el estándar en el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y el cuestionamiento se justificó en que en la ley de 31.775, que modificó el Código Penal del delito de abuso de poder económico, estableció que una vez que se encuentre firme esta decisión de parte de Indecopi, va a remitir copias al Ministerio Público para el inicio de un proceso precisamente Penal, por este sí. delito, ya un proceso penal. Entonces, el cuestionamiento del estándar decía, ¿no? Si estás aplicando un estándar menor al penal, mejor dicho, tienes que aplicar, el cuestionamiento es, tienes que aplicar el estándar penal. ¿Por qué? Porque esta conducta está criminalizada, lo mismo está criminalizado y va a ser materia de pronunciamiento a nivel del proceso penal. Y va a haber decisiones contradictorias, porque tú puedes aplicar un estándar menor y establecer una sanción administrativa y a nivel penal pueden absolver. Entonces tú tendrías que absolver y anular, tú tendrías que anular tu decisión porque a nivel, entonces ahí le explica la diferencia de la finalidad de la sanción a nivel administrativo y a nivel penal, pero también explica que lo que se va a considerar como probado con esta decisión de Indecopi es la existencia de un cártel, la existencia de esta actividad de colusión, de práctica colusoria horizontal, pero no se va a establecer de forma específica la intervención, la responsabilidad penal de las personas. Eso se va a establecer ya en el proceso penal. Entonces, ¿para qué va a servir todo lo que se acopie, todo lo que se pruebe en el procedimiento administrativo sancionado? Para que la Fiscalía ya no investigue si existió o no un cártel, si esta persona participó, intervino y es responsable. Eso se va a determinar a nivel penal en el proceso penal. Entonces, por eso no es lo mismo, no se puede aplicar el mismo estándar, porque a nivel administrativo no se va a establecer la responsabilidad penal de las personas que están siendo sancionadas. Con esa precisión que se hace en esta resolución, sobre la pregunta que me formulan sobre el estándar, mi posición, y ya lo ratifico, no existe un pronunciamiento. Si bien es cierto, se aborda sobre el tema del estándar de prueba, hay un acápite muy pequeño, no se establece cuál es el estándar. Se dice, no es el penal, pero no se dice cuál es. No se hace referencia a los estándares que existen tampoco, pero lo que sí se hace referencia es a la presunción de licitud. Entonces, desde ese punto de partida, lo que considero es que el estándar que debería aplicarse, y que creo que la jurisprudencia así lo está considerando por la vigencia de este principio de la presunción de licitud, que también rige en este proceso, es que existe la necesidad de refutar o derrotar esta presunción. Entonces, al momento de existir esta necesidad de refutar,
Dentro de los estándares de Jordi Ferrer, los primeros 3 estándares son estándares de refutación, que requieren refutar hipótesis alternativas. Del 4º para adelante son estándares de probabilidad, con peso probatorio, con probanza de las partes, etc. Pero los 3 primeros implican refutación de hipótesis alternativas. Entonces, dentro de estos 3, el primero está referido a refutación de todas las hipótesis. Los formule las partes o no lo formulen, las que existan y que sean compatibles con las de Génesis. Este estándar sería para el proceso penal, ¿no? Pero para el proceso, el segundo estándar está referido a refutación de hipótesis alternativas, pero las que hayan sido planteadas por la defensa, ¿no? Y el tercero no solamente requiere que se hayan sido planteadas por la defensa, sino también que hayan sido probadas. En el segundo no importa si lo probó o no lo probó. Si está la hipótesis, tengo que analizar y tengo que desvirtuar y derrotar esa hipótesis alternativa. Pero en el tercero sí exige una necesidad de prueba. Si tú planteas una hipótesis alternativa, pruébalo. Ahora, podríamos hablar a qué nivel tiene que probar. ¿Una probabilidad o también una que esté probado con un grado de de certeza, digamos, ¿no? Entonces, sería otra. Yo creo que a nivel administrativo podríamos exigir, como estaríamos dentro de los estándares de refutación, que hay la necesidad por la presunción de licitud, un tercer estándar, el estándar 3, y la necesidad de prueba tendría que exigirse porque no se trata de decisiones graves como en el proceso penal. A nivel del proceso penal, se ha utilizado el estándar 3 y el estándar 2 en sentencia. En el caso 100 se utiliza el estándar 2, hay una sentencia de la libertad del año 2019, ahorita no me acuerdo el número, donde se reconoce también el estándar 3. Entonces, pero creo que ahí la diferencia estaría en qué tanto tienes que probar. Yo creo que a nivel administrativo sí hay que exigirle, si tú estás planteando una hipótesis alternativa, pues tienes que no solo plantearla, sino probarla. ¿Qué sería la diferencia en proceso penal? Que no es necesario probar, sino eso ya lo tienen que evaluar. Ese sería más o menos el planteamiento Anita, que se podría hacer. Acá nos ha llegado una repregunta de la doctora Belén Santana. Nos pregunta si, conforme a lo que están mencionando, sería anulable en consecuencia la resolución, ¿no? Porque si no fija el estándar, y como tú dices, solamente lo menciona, pero no fija el estándar y no es consecuente con, nos preguntan si sería una resolución en consecuencia que tendría que anularse. Nula, anulable. ¿Cuál sería el detalle procesal ahí? Claro, ahí habría pues un defecto de motivación, ¿no? En el sentido de Disculpa la interrupción, que ya contaminaría toda la resolución, procesal, porque ya no fijar el estándar. El no fijar el estándar con claridad, de manera claro, ¿no? expresa, lo que va a implicar es que no vamos a tener una decisión controlable, ¿no? Porque los estándares nos permiten controlar la decisión, controlar si alcanzó o no la suficiencia probatoria, pero para eso tengo que tener el umbral. Entonces, si no puedo controlar la decisión, estaríamos en un vicio procesal, ¿no? De defecto de motivación. Y además podría plantearse también otras cuestiones sobre insuficiencia probatoria o motivación aparente, en el sentido de que las inferencias que se utilizan para dar por acreditado o para establecer las conclusiones o para conclusiones probatorias, estas inferencias podrían partir de premisas incompletas, ¿no? De premisas o de reglas lógicas que no están explicadas o de máximas de la experiencia no identificadas, no precisadas y no establecidas de por qué se considera como máxima de la experiencia que haberse reunido, ¿no? Y máximas de experiencia generales cuando se trata de un rubro específico como el mercado farmacéutico, que es una entidad altamente regulada, donde hay zonas de intervención que han postulado ellos, que hay zonas donde hay intervención, coordinación, reunión. Entonces, no necesariamente este tipo de reuniones o la acreditación de contactos o interacciones se puede dar el salto a la conclusión de que fueron para prácticas colusorias.
¿no? Porque necesitan interactuar como empresas dentro de este sector. Entonces, eso sería más o menos Claro. algunos, digamos, defectos de las inferencias, defectos estructurales de las inferencias que podrían postularse para una anulación. Lucho, acá tenemos una pregunta para ti de un estudiante de Derecho, que es el señor Carlos Zulca. Está preguntando si es que el Indecopi ha utilizado la geolocalización. Claro, porque con el tema de los celulares y los WhatsApps se puede conocer los pantallazos, ¿no? Pero, por ejemplo, en penal, nosotros que tenemos nuestro CEO penalista, es muy común que los fiscales utilicen la geolocalización para ver si dos personas han estado cerca, han estado juntos. En la resolución algo de eso se ha apreciado, es una curiosidad si es que el Indecopi ha llegado a ese nivel de análisis, ¿no? De la revisión de la resolución no se advierte, o tampoco se advierte qué método han usado en este caso los peritos, digamos, de la Secretaría Técnica, pero no se puede apreciar que haya habido una práctica de geolocalización, ¿no? No se advierte en la resolución. Ya, Por eso, como te decía, los estándares o los métodos que están basados en los regímenes de visita son bastante laxos y muy generales. claro, y hay un detalle importante, ¿no? Para que el público lo tenga en cuenta. Acceder a la geolocalización ya implicaría levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y eso implicaría, Ana, ir al juez, ¿no? Sí, Ya, entiendo que ha ido, pero solo para pedir levantamiento de secreto de comunicaciones de dos personas naturales. No hay respecto de las empresas ni Claro. tampoco las otras personas. Y es un gran investigadas. trabajo, el que hacen los fiscales, por ejemplo, en materia penal, para bien o para mal, como se quiera ver, ¿no? Hacen un trabajo de hormiga, porque piden el levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo, de 20 o 30 personas, y luego ya viene el trabajo manual, ¿no? Claro. No sé si haya inteligencia artificial que pueda hacer eso, supongo que sí, hacer el match, ¿no? Claro. Porque luego te hacen los cuadros y te dicen, y tal persona estuvo acá y estuvo allá, y los abogados tenemos que pedir la información para hacer el match también, a ver si es que hay error o no hay error, ¿no? Pero claro, yo me imagino que una de las razones es porque tendrían que haber accedido a esa información, y es un gran despliegue de recursos, ¿eh? A pesar de que tienen un sistema que ellos mismos lo nombran, que es el sistema en que maneja enormes volúmenes de documentos, no lo dice la resolución, ¿no? Como dices tú, sería un trabajo de hormiga, ¿no? No sé si Indecopi tendría la capacidad de analizar toda esa data como en su caso el Ministerio Público lo tiene, ¿no? ¿Has podido identificar alguna herramienta tecnológica especial que hayan utilizado? O sea, ya lo hemos comentado en nuestro conversatorio, el Ministerio Público utiliza Celebrity, ¿no? Ya, yo sabía que Indecopi usaba esa misma herramienta hace unos años, no sé si alguna herramienta especial has podido tú detectar de la lectura de la resolución. Yo he podido identificar en Case, ya que procesa los datos, volúmenes enormes de datos y les da justamente los ayuda con el trabajo, pero eso es como vos has hecho un trabajo de hormiga. Y también, bueno, los códigos hash, más de eso no dice, pero sí ellos en todo momento afirman que usan el sistema Engage, que es, bueno, yo me da trabajo de averiguar, y es un sistema bastante eficiente. Otra pregunta que también estaba por acá es, repetida además, es si es que los defectos que tú has encontrado desde el punto de vista de cadena de custodia, validación de la prueba digital, son suficientes para una anulación total, parcial. Por ejemplo, esto que ha mencionado Ana, si somos estrictos, Ana, ¿no? Si tuviéramos en Suiza, digamos, ¿no? No hay un estándar probatorio claro, se toma la resolución completa. Acá, lo voy a decir de forma respetuosa, de mi práctica profesional, y Lucho me dará la razón o no, nosotros hemos litigado en Indecopi. Indecopi es un poco oscuro, y quiero aclarar a qué me refiero con oscuro. Por ejemplo, ¿no? Tú pides un informe oral y no sabes si te lo van a conceder porque el tribunal dice, es disposición nuestra si te lo concedo o no, ¿no? Eso para mí es oscuro. Eso hace años pasaba en el Ministerio Público, hasta que un buen abogado, que es el doctor José Luis Castillo Alba, conocido por diferentes motivos, se le ocurrió un día plantear hace más de 20 años por escrito, decir, oiga, todos tenemos derecho a ser oídos. Es decir, hay un derecho ciudadano a ser oído. Y en base al derecho a ser oído, logró que el Ministerio Público, que los fiscales empiecen a escuchar informes orales. Y hoy en día es una práctica.
absoluta, ¿no? Los fiscales, pese a que no está regulado, escuchan informes orales como regla general de parte de los abogados, ciudadanos o lo que fuera. ¿Por qué el Indecopi no va a escuchar un informe oral de forma obligatoria cuando es un derecho constitucional? Y sobre todo, cuando van a decidir las multas de las que estamos hablando. Ojo, no estoy diciendo que en este caso haya pasado, no, estoy hablando como regla general. A nosotros en nuestra práctica nos ha pasado que hemos pedido informes orales y nos dicen que el Indecopi decidirá si te lo conceden o no, es facultativo. Oiga, hay un derecho constitucional a ser oído. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Sería anulable? ¿Sería cuestionable? Yo creo que sí, porque si se detectan, en este caso, que la prueba, la cadena de custodia o los documentos que se han extraído en algún momento, digamos, pueden haber sido alterados o pueden haber sido no, manipulados o cualquier otra cosa que se detecte, podrían ser materia de cuestionamiento, no solamente en el contencioso administrativo, sino también en un proceso eventualmente constitucional, ¿no? Por supuesto. Sí, tenemos muchas preguntas acá, ¿no? Hay preguntas del doctor Pedro Ojeda, Patricio Basurto, pero ya no hay mucho tiempo para contestar. Así que, Anita, te voy a pedir una reflexión final, por favor, porque el tiempo es tirano, ¿no? En las redes, sobre todo en la noche del día martes, cercano a la Navidad, ¿no? Estamos con la corbata navideña, por si acaso. Entonces, Anita, Lucho, una reflexión final. Anita, Sí. damas primero. Sobre esta resolución creo que hay muchos puntos que se tienen que analizar, que va a ser necesario pues que se pueda hacer el seguimiento a nivel de la Sala Superior, cómo es que la Sala Superior también va a entender si se cumple o no o si es exigible o no precisar un estándar de prueba, si es necesario explicitar las razones por las cuales se considera que se cumplió con un estándar de prueba y además establecer si las inferencias probatorias tienen que ser explícitas o porque probablemente lo que podría advertir de esta resolución es que se está asumiendo, se está haciendo presunciones que no están establecidas en la ley, ¿no? Entonces, este tipo de razonamientos, pues, no tienen, valga la redundancia, no tienen racionalidad o no tienen logicidad para poder justificar una decisión tan grave, ¿no? Es necesario que el razonamiento sea explícito para que pueda ser controlable y eso también permita que la segunda instancia pueda verificar si estas inferencias son válidas o no, teniendo en cuenta el estándar. Desde mi punto de vista, el estándar en este tipo de procesos tiene que ser un estándar que incluya o comprenda niveles de refutación de hipótesis alternativas y tiene que solicitarse a las partes no solamente el planteamiento, postular estas hipótesis alternativas, sino tiene que también proponerse pruebas o plantearse pruebas que siquiera alcancen el nivel de probabilidad a efectos de que se pueda desvirtuar o pueda considerarse que está firme la presunción de licitud de los actos que se estén cuestionando, ¿no? Ese sería Muchas gracias, Ana Lucho. Por favor, tu reflexión final, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias, Anita. Encantado esta noche de estar con ustedes. Pero, a ver, como reflexión final, yo diría que comparto lo que ha referido Anita, que son las siguientes instancias, la sala, y eventualmente los tribunales judiciales en un proceso contencioso administrativo, que son los que van a advertir si es que se ha manipulado, si se ha extraído bien o no la prueba y se ha manipulado y se le ha dado el tratamiento adecuado. Sin embargo, yo, sería una reflexión muy personal. Indecopi debería adecuarse a los lineamientos internacionales, dado que las prácticas que están contenidas en los lineamientos, que es un manual bastante laxo, no guardan los estándares o de garantía constitucional suficiente para que las partes se defiendan, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay oportunidades de mejora para Indecopi, ¿no? Pero como he repetido, son las instancias legales siguientes las que van a dilucidar esto. Bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Lucho, y al público también, gracias por su tiempo, y desde ya le deseamos una feliz Navidad, unas felices fiestas, y este conversatorio
ha tenido toda la intención de mejorar y perfeccionar la práctica, no solamente procesal, sino también regulatoria, ¿no?, del INDECOPI y de todas las instancias administrativas. Muchas gracias, amigos. Será hasta una próxima oportunidad.